Buenas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conocimiento. Agradecerles mucho su puntualidad. Es un gusto a todos que estén acá con nosotros el día de hoy. Para contexto rápido de quienes no nos conocen, Pragma es una compañía de desarrollo de software cuyo propósito es mejorar la vida de la gente transformando empresas. Y bueno, estamos muy emocionados de compartir este espacio con ustedes, tanto con nuestra comunidad pragmático, con toda la audiencia en general que nos acompaña hoy. En nuestro Pragmatol estaremos hablando de arquitectura limpia y su impacto en el desarrollo de software. Para esto tenemos el placer hoy de contar con Carlos Fernando Calderón, quien es desarrollador backend con más de 3 años de experiencia en bancos e e-commerce, construyendo soluciones Java eficientes y mantenibles para grandes empresas como Nequi y Postobón. El día de hoy nos estará compartiendo su conocimiento con todos. Antes de cederle la palabra a Carlos, les cuento que durante la sección, si tienen preguntas, no duden en ir dejándolas en el panel de preguntas y respuestas o en los comentarios. Yo se las estaré leyendo a Carlos en el momento que él considere adecuadas. Y nada, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Geraldine. Bienvenidos a todos. Bueno, sí, como contó Geraldine, yo soy desarrollador backend en Pragma. Eh, Tengo más de 3 años de experiencia trabajando con Pragma, tanto en bancos como en e-commerce. Y pues nada, venimos a compartir un poquito de ese conocimiento, ¿cierto? Que hemos adquirido a través de los años. Voy a por acá con pantalla. ¿Me confirmas ahí, Gerald, si se ve? Sí, ya, Carlos. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver software mantenible con arquitectura limpia, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito sobre esta evolución de el desarrollo de software desde nuestra perspectiva de backend y cómo la arquitectura limpia, ¿cierto? Resuelve o nos facilita, nos da unas pautas para hacer el desarrollo, pues, un poco más mantenible, ¿cierto? Hacer un desarrollo más sólido. Listo, entonces, antes de empezar, ¿verdad? De contarles que primero la charla es apta para casi todo público de TI, o sea, no hay código, pero la disfrutarán más si cumples al menos una de estas, ¿cierto? Estás familiarizado con la programación orientada a objetos. Eh, por lo general, bueno, ahí importante, por ejemplo, es saber, digamos, UML. O sea, si sabes UML, pues va a ser más fácil entender la charla. O si estás familiarizado con el proceso de desarrollo de software de las aplicaciones web, ¿cierto? Traté de usar un lenguaje familiar, ¿cierto? Con el usuario final. O sea, esto es un poquito de intermedio de los que están iniciando en este mundo del desarrollo de software o tienen esa curiosidad, ¿cierto? Y los que ya trabajan en el desarrollo. Entonces, trato de no ser muy técnico para que, pues, sea una buena charla para todos, pero, pues, si me pongo muy técnico, pues, por ahí me hacen las preguntas y yo con mucho gusto voy a estar mirando y respondiendo. ¿De acuerdo? Listo. Empecemos entonces. Listo, entonces, vamos a ver hoy. Primero es la maduración del desarrollador backend, ¿cierto? Cómo nosotros iniciamos desde la universidad haciendo proyectos pequeños y luego llegamos al trabajo y nos encontramos un proyecto tal vez de una mayor escala. Miraremos software que perdura en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de este software de gran escala? Y nosotros, como desarrolladores, ¿cuáles son esos retos comunes que debemos afrontar? Y finalmente, pues vamos a ver cómo la arquitectura limpia ataca, ¿cierto? Nos ayuda a resolver estos retos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, empecemos. Maduración del desarrollador backend, ¿cierto? ¿Cómo iniciamos esa vida universitaria? Hacemos nuestros primeros proyectos. Luego, cómo hacemos esa división de trabajo, hacemos el backend y luego cómo pues nos enfrentamos a esos proyectos más grandes. ¿De acuerdo? Listo, entonces, cuando estamos en la universidad, ¿verdad? O cuando tenemos que hacer un proyecto sencillo, ¿verdad? Y hacemos el primer proyecto de un curso web, por lo general es una solución rápida y eficiente para un problema sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, gestión de usuarios, mostrar productos, registros de visitas, etcétera.
Para este tipo de problemas es usual utilizar el famoso modelo vista controlador, ¿cierto? El MVC. En un MVC estamos creando un software que se separa las responsabilidades en tres capas, ¿cierto? La vista, que es la parte que interactúa con el usuario, el controlador, que es intermediario entre la vista y la lógica del negocio, o sea, que es lo que nosotros llamamos el modelo. Que si, por ejemplo, voy a registrar un usuario, el usuario interactúa con la vista, ¿cierto? El controlador recibe esa petición y es el modelo el que hace el trabajo interno de, por ejemplo, guardarlo en la base de datos o hacer validaciones correspondientes, ¿cierto? Este modelo vista controlador, eh, estos proyectos por lo general son pocos requerimientos, ¿cierto? Se necesita uno o pocos desarrolladores y por lo general si funciona en local, sí, ¿de acuerdo? Listo, pero ¿qué pasa cuando vamos a hacer un proyecto más grande, ¿cierto? Cuando ya tenemos un equipo de trabajo y decimos, listo, tú haces el front, yo el back y miramos entre los dos la documentación, ¿cierto? No sé si les ha pasado, a mí sí me pasó mucho en la universidad. Entonces, en un proyecto más grande es usual separar las responsabilidades entre los desarrolladores según su especialidad. Es, uno define entonces, listo, cómo nos vamos a comunicar, ¿verdad? Y cómo definimos qué va a hacer cada uno, ¿cierto? Voy a estar por aquí pendiente de las preguntas por si, ¿qué? Yo voy muy rápido, como voy muy inteligente. Cuando nos comunicamos, ¿cómo nos comunicamos? Lo respondemos de la siguiente manera, listo. Entonces, usted tiene un frontend, yo tengo un backend, ¿verdad? Y en intermedio va a haber un contrato, ¿verdad? Una API, ¿cierto? Donde vamos a exponer, o bueno, una API para los panas, donde vamos a exponer esos servicios, esas funcionalidades que vamos a hacer desde el backend, ¿verdad? Por ejemplo, crear usuarios, obtenerlos, hacer un login, etcétera, todo eso. Y el frontend va a interactuar con nosotros por medio de esa, ¿verdad? ¿Listo? Hay muchas formas de hacer esta comunicación. La más popular, ¿cierto? Por lo general es JSON, ¿cierto? Entonces, en un JSON, nosotros, digamos, si vamos a crear un usuario, pues mandamos los datos del usuario, el nombre, el apellido, el email, el teléfono, y pues ya el backend se encarga de hacer la gestión de qué, de hacer ese guardado. Y la otra pregunta, cuando trabajamos en equipo, es ¿cómo definimos qué va a hacer cada uno? ¿Cierto? Sí, está el que va a hacer el backend, el frontend, o varios que hacen el frontend, varios que hacen el backend. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo de que el producto final, ¿cierto?, se pueda integrar bien y que podamos resolver pues la necesidad que buscamos, ¿cierto? Hacer el desarrollo y que pues funcione bien la aplicación, ¿verdad? Entonces, para esto existen pues, hay muchas herramientas, son muy popular hoy en día en las metodologías ágiles, son las historias de usuario, ¿cierto? Que me dice a mí una descripción que como usuario, por ejemplo, registrado, quiero poder restablecer mi contraseña para poder acceder a mi cuenta si lo olvidé, ¿cierto? Claro y conciso, ¿verdad? Entonces, esta historia de usuario, ¿qué me está diciendo aquí que debo hacer? Por ejemplo, el usuario recibe un correo con un enlace para restablecer la contraseña. El enlace expira después de 24 horas y la nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Entonces, yo como desarrollador, listo, ahí la tengo clara. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que la persona pueda restablecer mi contraseña. Y estos criterios son los que me dan las pautas que debo tener en cuenta en mi desarrollo de software. ¿No? Entonces, sigamos por acá. Listo. Entonces, ahora sí, y yo, a mí me toca el back, ¿cómo hago ese back? O sea, ¿cómo estructuro para que pueda responder estas solicitudes? ¿Cierto? Entonces, normalmente nosotros tenemos en este modelo de capas, ¿cierto? Muy populares, un controlador y un servicio y un repositorio, ¿cierto? Una tecnología popular para trabajar en Java esto es PrimMVC, ¿cierto? Y digamos que tenemos una base de datos. Ahí, qué pena lo cutre ahí de esta parte. Bueno, ya saben por qué me dediqué al backend y no al front. No, no me salen tan bonitas las cosas, pero bueno, ahí sí me el mejor intento. Listo. Entonces, digamos que el controlador, ¿cierto?, es el que recibe y responde las solicitudes, ¿verdad? No tiene más responsabilidades. El servicio es aquel que se encarga de la lógica del negocio, se encarga de orquestar y hacer esa operación que me está pidiendo. Por ejemplo, crear un usuario, restablecer contraseña, etc. Y el repositorio es esa capa donde vamos a tener la configuración de la persistencia de los datos, ¿cierto? ¿Cómo interactúo yo con mi base de datos?
Seguimos entonces por acá. Listo. Entonces, veamos cómo interactúan estas capas, ¿cierto? Digamos que tenemos un ejemplo de creación de usuario, ¿de acuerdo? Entonces el frontend a mí a través de una solicitud de HTTP me dice, listo, voy a crear un usuario, ¿verdad? Entonces me manda que el nombre, que el apellido, que el correo, ¿cierto? Y esa solicitud, este JSON llega al controlador. Entonces va a ser el controlador recibir esa información, convertirla a algo que entendemos, por ejemplo, digamos en Java, una instancia, un objeto, una instancia, un objeto, que en este caso sería esta instancia de usuario. Este nombre, entonces lo convertimos a John, el apellido y el email, ¿verdad? Listo. Una vez que el controlador se lo pasa al servicio, él a su vez, ese servicio se lo vuelve a pasar al repositorio. Entonces, fíjense que aquí ya no tenemos un JSON, sino que tenemos un objeto de clase, ¿verdad? Y le decimos al repositorio, vea, yo necesito guardar este usuario. Entonces, el repositorio va, interactúa con la base de datos y me lo guarda en la tabla de usuario. Entonces, tengamos en claro eso, un controlador recibe y responde solicitudes, el servicio se encarga de la lógica del negocio y el repositorio se encarga de la persistencia de los datos. Bueno, entonces listo. Tenemos una primera preguntita por acá. Y ahí nos va a ayudar Geraldine con una encuesta. Entonces, la historia, digamos que la historia de usuario me exige que dos usuarios no deben tener el mismo correo. ¿Dónde debo tener esa lógica? ¿En el controlador, el servicio o el repositorio? Vamos ahí, dejemos un minutico para que responda la gente. A ver, ¿cuántos tenemos por acá? Yo voy revisando las preguntas mientras tanto. Franco Villa dice buenas tardes, Franco. Mario Saucedo, buenas tardes desde Cali. Buenas tardes, Mario. La reunión está siendo grabada, por favor, la comparte cuando termine. Jason por acá respondió, ¿cierto? ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? Bienvenido, bienvenidos. Hola. Y siempre tenemos altos participantes, qué chévere eso. A mí normalmente estas charlas me gusta mucho la interacción, ¿cierto? Con la gente porque uno siente que está como grabando un video, como hablando solo, entonces, porfa, todas esas preguntas me las van haciendo por ahí. Listo, no sé si alguien, ¿esto lo ven las personas, las respuestas o cómo para compartir? Sí, ahí se está compartiendo, ¿sí la ven? Listo, sí, sí. Listo, entonces, 11 personas dicen que el controlador, 62 personas dicen que el servicio y 4 personas dicen que es el repositorio. Y bueno, aquí la respuesta correcta en realidad es el servicio. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, recordemos, el controlador solo recibe y responde las solicitudes, ¿verdad? Pero lo que necesita mi negocio es que dos usuarios no deben tener el mismo correo, ¿cierto? Eso no es una lógica de negocio. Él recibe la solicitud, es un correo, listo, pasa a la capa de servicio y el servicio interactúa con el repositorio. Entonces, ¿cómo interactúa y por qué esto no pertenece al repositorio? ¿Cierto? Entonces, esto interactúa de la siguiente manera, ¿cierto? El servicio le dice al repositorio, búsqueme el correo john.do@mail.com en la base de datos, ¿verdad? Y el repositorio le dice, listo, no hay nadie registrado con este correo. O sea, es incorrecto acá asignarle esa lógica al repositorio, ¿cierto? Ahí siempre es bueno tener en claro toda esa lógica de negocio va acá en el servicio. El repositorio solo me sirve para hacer otras operaciones CRUD con la base de datos. Listo. Obténgame esta información o guárdeme o elimíneme o actualice, ¿cierto? Pero no más. No me ponga a comparar ni a hacer cosas que son propias del negocio, ¿verdad? Entonces el repositorio en un caso feliz me dice, listo, no hay nadie registrado con ese correo. Entonces el servicio vuelve a orquestar y dice, ok, entonces guárdeme este usuario, ¿de acuerdo? Y el repositorio, listo, entonces lo guarda. Luego de que hace la operación, de que la termina y revisa que está todo ok, entonces el servicio lo que hace es decirle al cliente que todo ok al controlador. El controlador, como es el que recibe y responde las solicitudes, el que le dice al usuario o al cliente, ¿cierto?
de que el usuario pudo ser creado. ¿Listo? Y en caso contrario, ¿cierto? Sigamos por acá. En caso contrario, digamos, el servicio le dice, búsqueme el correo en la base de datos, ¿cierto? Entonces el repositorio me dice, sí, hay alguien con ese correo ya registrado. Entonces el servicio le dice al controlador, ok, dígale al cliente que no puede crear el usuario. ¿Y cuál es la razón? La razón es que un usuario con ese correo ya está registrado. Bueno, entonces vamos con otra pregunta por acá. A ver si ya entendimos mejor esa parte del controlador servicio repositorio. Digamos que la historia de usuario me exige que el correo de un usuario debe estar bien formado, o sea, que tenga bien la forma del correo, de que esté con el arroba, etcétera. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿dónde debo hacer esta validación? Y quiere por ahí que estén contestando. Vamos a ver si hay preguntas nuevas. He visto que en la parte donde definimos las entidades de crear los setter y los getter, también les aplican lógica o restricciones. ¿Qué tan usado es eso en un proyecto grande? Eh, Carlos, eso es, o sea, depende, ¿sí? Depende del común. Si es algo muy inherente a la clase, sí lo puede ser. Por ejemplo, digamos que tenemos un objeto persona, ¿verdad? Y la persona tiene una edad y por alguna razón nosotros necesitamos obtener esa edad, por ejemplo, en binario, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que quiero obtener la información, o sea, tiene su obtener edad de siempre, ¿verdad? Pero si lo quiero obtener en binario, puedo crear un getter, a un get extra y decir, listo, obtenga la información en binario. Listo, espero ahí que hayas resuelto tu pregunta. La lógica la tendría la implementación del servicio. Sí. Muy bien, José Alexander. Listo, veamos por aquí la respuesta. Esta vez estuvo más dividido. Dice 36 personas, el controlador debería hacer esa validación. El servicio, dicen 41 personas y el repositorio 4 personas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y aquí la respuesta correcta es el controlador. ¿Por qué? Porque una validación de campos no es lógica de negocio. O sea, la lógica de negocio es, listo, tengo esta información y cómo interactúo con ella. Pero el controlador es esa primera barrera que a mí me dice, o sea, en un nombre no mandar un número. O digamos hago restricciones de que un texto es muy largo. O por ejemplo, este email no está bien formado. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte, donde es la validación de los campos, esto se hace en el controlador. Porque imagínense ustedes una lógica de negocio donde en el servicio le pongo if. Si esto es un número, entonces está mal. Si esto tiene más de 50 caracteres, está mal. No, o sea, eso no es lógica del negocio. Eso simplemente es validación de campos. De acuerdo. Pero chévere ahí que estén participando. Eso me gusta mucho. Listo. Digamos entonces. Listo. Entonces, ya que vimos cómo hacemos esta maduración, ¿cierto? De que empezamos a hacer un desarrollo de software donde el controlador, el servicio y el repositorio es el que nos ayuda, el que nos ayuda a resolver este problema backend, ¿cierto? Y nos ayuda a hacer nuestra aplicación. Ahora miremos cuáles son esos retos y características que tiene un software de gran escala, ¿cierto? Software que perdura en el tiempo. Entonces, vamos a ver características de un software de gran escala y retos comunes a afrontar. Listo. Entonces, características de un software de gran escala, ¿cierto? Hablemos de un banco, de un e-commerce, una aplicación de una empresa grande, ¿cierto? Digamos. Entonces, ¿cuáles son esas características? Lo primero es que tiene diferentes desarrolladores a través del tiempo. Imagínense un proyecto de software que lleva 10 años, ¿cierto? E incluso más. Diversas integraciones con terceros a través del tiempo. Diversos puntos de entrada o interacción con el software. Y diversos frameworks y herramientas auxiliares. Entonces, como los comenté, por ejemplo, bancos, e-commerce, etc. Listo. Y ahora, pongámonos en este escenario del desarrollador, ¿cierto? Y veamos cuáles son esos retos comunes que podríamos enfrentar. Entonces, yo aquí coloqué algunos ejemplos. Lo primero es que, digamos que estamos trabajando en un e-commerce, ¿verdad?
llámese Postobón, Éxito, la página de cualquier empresa, ¿de acuerdo? Que hace ventas de productos. Entonces, un e-commerce suele utilizar un operador logístico, o sea, ese que me está llevando a mí los productos hasta la dirección del cliente, el que me está haciendo el domicilio, debe cambiarlo por otro proveedor. Ese es un ejemplo de un reto común a afrontar, ¿verdad? Vamos a hacer un cambio de proveedor, de operación logística. Digamos que un sistema de taxis que tiene su propia aplicación ha perdido popularidad, ¿verdad? La aplicación de taxis tiene su, valga la redundancia, su aplicación web, ¿cierto? Del celular, pero ha perdido popularidad y nadie lo utiliza. Entonces, digamos que la empresa de taxis se ha asociado con un tercero intermediario que tiene mucha publicidad, ¿verdad? Y te cobra un porcentaje de la tarifa por cada servicio. Entonces, el tercero le manda las solicitudes al backend por un medio de un sistema de notificación. ¿Listo? Vamos a ver este otro escenario, ¿cierto? O sea, el que el servicio de taxi lo puedo pedir por la aplicación o también lo puedo pedir por ese tercero que me está notificando, ¿verdad? Otro ejemplo, un reto común a afrontar es que, digamos, el framework que se usa para levantar el servidor e iniciar una aplicación se ha descontinuado, ¿cierto? Y tiene diversas vulnerabilidades de seguridad, por lo que la empresa ha decidido cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esos tres escenarios, de esos tres ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver qué hacer en cada situación. Listo. Entonces, digamos que un e-commerce que suele utilizar un operador logístico debe cambiarlo por otro proveedor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la interacción de la aplicación e-commerce con la aplicación del operador logístico? Entonces, simplemente, usted hágame el favor, le entrega los productos X en la dirección Y al cliente Z, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, listo, el sistema del operador logístico me dice, listo, yo le recibo y él me va a ir notificando, pues, cuál es el estado de ese pedido, si el pedido fue entregado, fue rechazado, cancelado, si fue alterado, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es la interacción que hay. Entonces, más o menos, hagamos una visión general, ¿cierto? A alto nivel de cómo nuestro backend se va a comportar en esta operación logística. Digamos que viene la creación de un nuevo pedido, ¿verdad? Y ese viene a mi controlador de la orden, ¿verdad? Que es el que recibe esa petición y va a responder si la orden fue creada bien o no fue creada bien, ¿verdad? Eso se lo pasa a un servicio, ¿cierto? Que es el servicio de las órdenes y que me va a orquestar toda esta operación. Que listo, yo le miro los productos, que haya pagado, la pasarela de pagos, etcétera. Y un servicio más pequeño podría ser el delivery service, cuya responsabilidad es la parte de la integración del proveedor. ¿Cierto? Entonces, digamos que delivery service se encarga de hacer la lógica propia del negocio relacionada a los envíos. O sea, por ejemplo, digamos que en este cuadrito que está acá, ¿cierto? Tenemos el código que hace lo siguiente: validar que la dirección tenga cobertura. Válido, claro, no puedo hacer una entrega si yo no tengo cobertura por allá, o si mi proveedor no tiene cobertura por allá. Guardar el registro del envío en la base de datos. Claro. Actualizar el estado de la orden para decir, por ejemplo, esta orden pues, ya fue entregada al operador logístico. Algo así como en tránsito, en preparación. ¿Cierto? Y obviamente, perdón, notificar al sistema del operador logístico. Entonces, listo, viene el controlador, pasa al service y el service, pues, se comunica con ese tercero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué pasa cuando yo estoy cambiando de proveedor. Sigue siendo mi mismo order controller, mi mismo order service, mi mismo delivery service. Entonces, después del cambio de mi proveedor, ¿cierto? Mi sistema debería permanecer inmutable en el resto de funcionalidades. El cambio no debería afectar el resto de mi lógica del negocio. ¿Por qué? Porque es que mi necesidad es notificar un nuevo pedido y esa lógica no ha cambiado. O sea, independientemente de mi proveedor, ¿cierto? De operación logística. O sea, yo igual necesito entregar, necesito que alguien me haga el domicilio, ¿verdad? Entonces, lo único que cambió fue el sistema al que le notifico. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, una alternativa para hacer esto es abstraer esa necesidad, ¿cierto? Porque tengo un proveedor, tengo una necesidad de entregar, pero no sé quién va a hacer esto. Entonces, una forma sería, listo, crea el nuevo pedido, order service, delivery service,
Y este delivery service va a tener una interfaz, o sea, una abstracción donde yo digo, listo, yo necesito entregar el pedido. Entonces, dependiendo del proveedor que yo tenga en el momento, si el uno o el 2 o el X, ¿verdad? Yo voy a tener una clase diferente que va a implementar esta abstracción. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Hacer el envío de qué, del pedido, ¿verdad? Es decir, notificarle al proveedor uno o al proveedor 2 de que listo, usted tiene esa asignación, ¿de acuerdo? Incluso vamos más allá. Puede ser que, por ejemplo, yo en Bogotá tenga un proveedor que me haga la operación logística, pero que en Medellín otro sea el proveedor. Entonces, cada uno, dependiendo de la zona, va a hacer lo mismo, pero en una dirección diferente, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, aquí creo que se me queden con una palabra clave y es proveedor. Algo, un externo, llámenlo librería, llámenlo herramienta, llámenlo software de un tercero, ¿de acuerdo? Algo que yo utilizo, pero que no depende de mi lógica de negocio. Mi lógica de negocio es orquestar la operación para que se entregue el pedido, ¿cierto? Pero una vez que yo entregue el pedido al proveedor, sea, ya eso es problema de él. O sea, a mí lo único que me interesa es, digamos, si el proveedor se comunica por REST y el otro por SOAP y el otro, no sé, por notificaciones de WhatsApp, pues a mí me toca en cada una de estas integraciones propias de los proveedores hacer esa lógica. Pero mi servicio de entrega, eso debe permanecer inmutable. Entonces, fíjense que estoy creando lógicas propias de los proveedores. Entonces, la palabra clave aquí, como digo, proveedores. La lógica de negocio debe permanecer inalterable. Mi lógica del negocio no ha cambiado. Sigue existiendo la necesidad de hacer envíos. Solo ha cambiado el proveedor que estoy utilizando para la operación logística. Y entonces, aquí vamos a tirar un facto de una vez. ¿Listo? Que es, ningún cambio de proveedor debería afectar la lógica del negocio. Podemos mirar otros ejemplos. Por ejemplo, yo cambio el motor de base de datos. Digamos que ya no uso MySQL, sino Postgres. O digamos que hay una base de datos que solo me permite guardar los datos, si yo los convierto en binarios todos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso a mí no debería afectarme la lógica del negocio. Debería existir esa implementación del proveedor que, listo, hace internamente esa conversión al binario, pero mi lógica de negocio debería permanecer igual, porque yo lo que necesito es persistir esta orden. Ejemplo, cambio de pasarela de pago. O sea, si ya no usamos Wompi, sino, por ejemplo, otra, ¿cierto? Entonces, eso tampoco debería afectar mi lógica de negocio. Cambiar de sistema de almacenamiento de archivos, ¿cierto? Digamos que estamos utilizando un almacenamiento local, ¿verdad? En el file system. Y no, yo por allá, listo, empezamos a usar, no sé, nube. Entonces lo vamos a guardar, no sé, en un bucket de C3 o alguna herramienta que me sirva para qué, para almacenar archivos. Lo mismo. Esto no debe cambiar los VPNs o cambiar el sistema de facturación electrónica. ¿De acuerdo? Ya ahorita vamos a responder más preguntas. Entonces, quiero que esta parte quede muy clara. Esta parte de las proveedores. Algo que necesito, pero que no depende de mí. Vamos a ver el otro reto común que tenemos en qué, trabajando con estos software de gran escala, ¿cierto? Digamos que tenemos un sistema de taxis, ya vimos, que tiene su propia aplicación y que ha perdido la popularidad, ¿cierto? Y el tercero va a unir a nosotros para ayudarnos con notificaciones. Entonces, ¿cuál es el comportamiento normal de nuestra aplicación backend? O sea, hace 10 años o hace 5 años, cuando desarrollamos este software, ¿qué es lo que pensábamos hacer? Listo, güey. ¿Qué? Cada usuario va a tener su aplicación en su celular y el día que necesita un taxi, pum, me lo pide. ¿Y el backend qué es lo que hace? El backend internamente calcula el taxi disponible más cerca de la ruta, que notifica la solicitud al conductor. ¿Ya? Listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Alguien más está entrando al juego. O sea, por allá mi jefe, el negocio, ¿cierto? La empresa a la que yo le desarrollo hizo un contrato con otra empresa, ¿cierto? Y esa empresa se va a integrar con nosotros. Nos va a mandar notificaciones por medio de mensajes, ¿cierto? De tipo push, pero la información es el mismo. O sea, la información va a ser el usuario X y un taxi en la dirección Y con destino a la dirección Z. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que independientemente si lo hago desde la aplicación, o sea, desde el frontend,
O si lo hace la notificación del tercero, mi backend debería comportarse exactamente igual. El backend internamente calcula el taxi disponible más cerca de la ruta y le notifica la solicitud al conductor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el comportamiento común de la aplicación. O sea, sin el tercero. Simplemente como la desarrollamos hace 5 años. Es que la aplicación de taxi pide un nuevo servicio, ¿verdad? Esto llega a un controlador, que lo vamos a llamar Assignation Controller. El controlador se la pasa a la capa de servicio, le dice a la Assignation Service. El service, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer la asignación, el servicio al taxista más cercano. ¿Cómo lo hace? Pues no importa. No vamos a entrar a detalles aquí. ¿Cierto? Lo único que nos importa es que acá está esa lógica de negocio que me permite hacer es asignar el servicio al taxista más cercano a la dirección. Pero entonces, ¿qué pasa cuando este tercero está entrando? O sea, porque un error común sería crear un servicio nuevo para poder integrarme. No. ¿Por qué? Porque es que es un nuevo punto de entrada, pero la lógica de mi negocio, que es asignar al taxista más cercano a la dirección, no ha cambiado. Es simplemente otra forma de activar mi software, pero no ha cambiado la lógica del negocio. Entonces, así sea por una assignation controller o por una assignation de notification, o sea, por medio de notificaciones o por medio de un controlador, ¿cierto? Esta lógica debería permanecer inalterable. Listo. Entonces, en este caso estamos añadiendo un nuevo punto de entrada, ¿cierto? Esta es la palabra clave que quiero que tengan en esta parte. Pero nuestra lógica de negocio no cambia. Independientemente del punto de entrada, nuestro assignation service debe funcionar igual, ¿cierto? Así yo lo haga por acá o por acá, el command que está aquí, chulito, debe comportarse igual. ¿Entiendes? Listo. Entonces, mi lógica de negocio no ha cambiado. Sigue existiendo la necesidad de hacer asignaciones de taxis. Solo ha cambiado el punto de entrada. Aquí hacemos este otro facto. Ningún cambio de punto de entrada debería afectar la lógica del negocio. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, un programador de tipo de estos que se activan no un programador de programación web, sino un programador que ejecuta cada X tiempo, ¿cierto? Me dice, todos los días a las 3 de la mañana genéreme un reporte. Listo. Eso es un punto de entrada que me está activando mi lógica de negocio, ¿cierto? Pero no está haciendo más nada. Y notificaciones en general, digamos que un archivo fue modificado, hubo un cambio en la base de datos, y todo eso pues me dispara alguna funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, listo, tenemos dos palabras claves hasta ahora, proveedores y puntos de entrada. Listo. Veamos el otro caso común. Bueno, este es menos común, eso sí, vale aclararlo, ¿cierto? Una vez que uno usa un framework, si estamos usando Spring Boot, Gradle, Maven, hacemos contenedores con Docker, eso normalmente se mantiene, eso es muy raro cambiarlo, ¿cierto? O un proveedor de nube, pero puede pasar. ¿Listo? Digamos que el framework que te usa para levantar el servidor e iniciar una aplicación se ha descontinuado. Tiene diversas vulnerabilidades de seguridad, por lo que la empresa ha decidido cambiarlo, ¿cierto? Este framework me inicializa digamos, en un servidor Tomcat y entonces eso ya no me sirve. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, digamos que este framework, uno, que me ayudaba a inicializar mi aplicación, lo vamos a cambiar por un framework 2 o por una herramienta, cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, aquí la lógica del negocio, así como los proveedores y puntos de entrada, deben permanecer inalterables. O sea, si yo utilizo estos microservicios, los tengo en la máquina de mi casa o los tengo por allá en un contenedor en la nube, ¿cierto? Eso debería funcionar los puntos de entrada, los proveedores y la lógica del negocio debería permanecer inalterable. Yo tengo que garantizar eso. Bueno, entonces, hacer un cambio de configuración no debería afectar la lógica de mi software. Por ejemplo, esa herramienta que me ayuda a instalar las dependencias, si yo cambio, por ejemplo, entre Maven y Gradle, mi aplicación no debería afectar. Asignar variables de entorno, ¿cierto? El que lo hace realizar configuración de contenedores y bueno, todo lo que tiene que hacerse, todo lo que tiene que hacer uno para poder desplegar uno la aplicación. ¿Listo? Listo. Entonces,
Ya casi, sé que vinieron por la arquitectura limpia y vamos media hora, pero ya, necesitaba que tuviéramos esto muy en claro. Entonces, vamos a hacer un checkpoint para responder un par de preguntas y, mientras tanto, quiero que tengan esto muy en claro. Ningún proveedor debe alterar la lógica de mi negocio, ningún punto de entrada debe alterar mi lógica de negocio, ninguna herramienta de configuración debe alterar mi lógica de negocio, proveedores o puntos de entrada. Vamos a mirar por aquí. Según la experiencia, la validación se hace tanto en el back como en el front para evitar errores del desarrollador, es decir, se hace doble verificación. La verdad es que en los proyectos que he estado es muy común que se haga en el front, ¿cierto? Eso normalmente no se hace en el back, pero o sea, una buena práctica es hacer esa doble verificación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos distintos puntos de entrada. O sea, hoy en día es ese front, ¿cierto? Pero el día de mañana puede ser el caso que vimos acá, este servicio de notificaciones. Igual tengo que seguir validando de que en el nombre no me manden un número, ¿cierto? Entonces, esa doble validación pues es válida en ambos lados, ¿cierto? ¿Y por qué la hacemos en el front? Porque es más rápido. O sea, no tengo que ir hasta el back, ¿cierto? Y demorarle eso al cliente, ¿cierto? Para poder decirle que su correo no está bien. Eso lo podemos hacer desde el front y evitarnos esta llamada y aumentar esa latencia. Listo, eso fue la pregunta de Albert Giovanni Carmona Salazar. Vamos por acá con una pregunta de Camilo Álvarez y luego seguimos. Tranquilos que al principio vamos a responderlas. He ingresado restricciones y validaciones en el dominio, pero pues como Carlos ha dicho, especialmente en lógica del negocio, lo he implementado con la arquitectura hexagonal. Exactamente. Muy bien, Camilo. Listo. Muchachos, ya vamos a seguir. Hay unas preguntas sobre Solid, muy chévere eso, lo vamos a hablar un poquito al final, ¿de acuerdo? No quise hablar mucho, extenderme con Solid porque es otro mundo, ¿cierto? Y no nos da el tiempo para todo. Bueno, no es otro mundo, es algo muy relacionado, pero pues extendernos en los Solid, pues nos va a llevar el tiempo. Listo, sigamos por acá y ahorita sigo respondiendo preguntas. Listo, por fin, así vamos a hablar de arquitectura libre, ¿cierto? Pero quiero que tuvieran esto muy en cuenta porque, o sea, una forma de uno de decir, listo, ¿por qué aprendo arquitectura limpia? Porque, o sea, una respuesta común es porque el trabajo me lo exige. Allá en el trabajo me piden que trabaje arquitectura limpia y no la entiendo bien, pero pues toca hacerlo, ¿cierto? Y no quiero que se lleven ese mensaje, ¿cierto? De hecho, si ustedes buscan arquitectura limpia en Internet, eso les va a salir implementaciones y implementaciones y trabajo hexagonal, y trabajo de cebolla o trabajo esta que yo creé, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, o sea, no quiero que nos casemos con ninguna de esas. O sea, vamos a ver la fundamentación, de dónde sale esto, lo que tienen en común, ¿verdad? Y ya después ustedes cuando vayan a implementar, porque pues aquí no vamos a ver código, ¿verdad? Ustedes eligen la que más quieran. A mí la que he visto más popular en los proyectos que he estado es la hexagonal, ¿cierto? Pero pues no vamos a explicarla exactamente eso, sino que vamos a explicar cómo funciona en general la arquitectura libre. ¿Sí? Vamos a definirla. Son un conjunto de principios y estilos de diseño de software que dan para construir software modular, mantenible y desacoplado. ¿Listo? Esta arquitectura limpia tiene tres partes. Bueno, aquí me faltó una diapositiva, pero bueno, no importa. Son que ya las vamos a ver. Vamos aquí paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a definir es el dominio, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio es lo que nosotros vamos a entender como la lógica del negocio, ¿de acuerdo? Lo que mi negocio necesita hacer, o sea, el negocio, o sea, qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está haciendo para en su modelo de negocio, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y dentro del dominio van a ir entidades o modelos. O sea, las clases de los objetos que definen mi sistema. Por ejemplo, ¿qué está trabajando mi sistema? Usuarios, cuentas bancarias, productos, órdenes, etcétera. Eso es lo que definen a mi negocio. Ahora, los casos de uso es la forma en que se espera el negocio que interactuemos con esas entidades. Por ejemplo, si trabajo con cuentas, pues lo que yo espero es, digamos, realizar transacciones, registrar nuevos usuarios, hacer compras, etcétera. Todo eso son casos de uso de mi negocio.
Las interfaces de dependencia, o es la abstracción, definen de forma abstracta las necesidades para cumplir los objetivos de mi caso de uso. Por ejemplo, crear una factura electrónica. Yo no creo una factura electrónica, esa no es mi negocio, ¿cierto? O enviar un correo. Yo no soy un proveedor, mi empresa no es un proveedor de correo, ¿cierto? Pero sí tiene esa necesidad. Entonces se asocia con otra empresa, ¿cierto? Que sí me puede enviar ese correo, con otro servicio, con otra herramienta que sí me puede enviar ese correo. Entonces yo defino, necesito enviar el correo. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí lo necesito. Listo, entonces, entidades, casos de uso e interfaces de dependencia. Listo, entonces vamos a ver el caso súper original, crear un nuevo usuario. ¿Sí? Entonces, qué vamos a ver en ese ejercicio? Listo. Entonces, el punto de entrada para crear el nuevo usuario no nos interesa. O sea que fue una notificación, sea que fue un controlador porque viene del front, no me interesa. El punto de entrada ya me está mandando la información necesaria para yo crear un usuario. ¿Cierto? ¿Quién va a persistir el usuario? Tampoco nos interesa. O sea, ya doy por hecho de que alguien lo va a hacer. O sea, sé que se va a persistir en una base de datos o en algún lado, ¿cierto? Así sea en un archivo plano, pero o sea, alguien me va a guardar eso. Así sea en un Excel, ¿cierto? Pero alguien me va a guardar ese usuario. ¿Listo? Entonces, vamos a desglosar un poquito este dominio que hay acá, ¿cierto? Todos estos son clases, ¿de acuerdo? Clase usuario, clase create user y una interfaz. Entonces, una definición que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entidades o modelos, casos de usos e interfaces de dependencia, ¿cierto? Es que según la definición que hicimos, aquí deben estar primero la entidad, es decir, la clase usuario con la que yo voy a interactuar. El caso de uso, el servicio con la lógica del negocio para crear el usuario. Ahí es lo que yo voy a hacer con el usuario. Entonces, crearlo. ¿Listo? Y la interfaz de la dependencia. Es decir, necesito que alguien me persista la información del usuario. O sea, no sé quién lo va a hacer y la verdad no me importa, ¿cierto? Al dominio no le interesa, pero sí necesito definir, lo voy a guardar. ¿De acuerdo? Vayan haciendo por ahí preguntas si quedaron con dudas con eso. Listo, pero entonces desglosemos aún más este dominio. Entonces, miren que necesitamos la clase entidad del usuario, ¿verdad? Entonces, un error común es llenar mucho, ¿verdad? La información o sea, que poblar estas entidades con información que en realidad no va acá. Por ejemplo, digamos que un desarrollador creó la clase usuario. Entonces, un usuario tiene ID, tiene nombre, tiene email, tiene un password, tiene una confirmación de password para cuando lo voy a crear, tiene un request ID para poder trazar, o sea, la auditoría, y tiene un conjunto de permisos. O sea, por ejemplo, este usuario, no sé, es de tipo cliente, entonces él puede comprar, pero por ejemplo no puede añadir nuevos productos. Listo. Pero entonces, pensemos por un momento, para nuestro negocio o para la lógica del negocio, o sea, es un usuario. Entonces, un usuario tiene ID, sin duda, para poder identificar. Un usuario tiene un nombre, claro que sí. Un usuario tiene un email, claro que sí. Un usuario tiene un password, encriptado o no, pues claro que sí, tiene un password, ¿cierto? Pero, listo, un usuario tiene una contraseña, pero no una confirmación. O sea, el usuario tiene una contraseña nomás, pero él no carga con esa confirmación a todos lados, ¿cierto? O sea, este dato aquí está sobrando. O sea, es algo que va a usar mi caso de uso para validar que el usuario ingresó 2 veces la contraseña, por ejemplo, pero eso no hace parte de la entidad de usuario. La ID de la solicitud es propia del punto de entrada, ¿cierto? Es la que va a trazar o la que le voy a devolver a mi cliente para que él sepa, listo, que recibí su solicitud y si necesita alguna traza o hacer algún PQR, pues ahí sabe que ese es su ID de solicitud, ¿cierto? Pero eso no es inherente a los usuarios. Esto no pertenece acá. Y los servicios de roles, que me dice cuáles accesos tiene su usuario para mi aplicación, me lo da mi proveedor de seguridad o de autenticación, ¿cierto? Esto no tampoco es inherente al usuario. O sea, por allá mi proveedor de seguridad le voy a pasar un ID de usuario y él allá me responde, listo, este usuario tiene permiso a tal y tal y tal, ¿cierto? Pero esta lógica de autorizaciones no va acá. Un usuario es aquel que tiene ID, nombre, email y password, no más. ¿Listo? Entonces,
lo primero que este desglose es que me tengan muy en cuenta en esto, que tengan muy en cuenta eso. Cuando nosotros creamos entidades, solamente lo inherente a la clase, a la entidad, ¿cierto? Lo que mi negocio entiende por el usuario, ¿verdad? Una confirmación de un password es algo que yo utilizo internamente para poder hacer una validación, pero no es un usuario. ¿Verdad? Un request ID es algo que yo utilizo para hacer trazabilidad, pero no es del usuario. Y lista de autorizaciones, ¿cierto? Es algo que yo utilizo para garantizar la seguridad de mi aplicación, pero esto no es del usuario, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí en esta clase usuario, nosotros eliminamos los campos que no son inherentes. Entonces, un usuario en una clase de entidad de dominio, más o menos, se vería así. ID, nombre, email y el paso. Uy, Dios, se me está acabando el tiempo. Bueno, ahí vamos bien. Listo. Entonces, hablemos un poquito de esta interfaz, ¿cierto? Esta interfaz que vamos a utilizar para persistir mi usuario, ¿cierto? Para guardar. Entonces, en esta interfaz yo defino qué necesito, pero no cómo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en esta interfaz de usuario yo voy a decir, voy a guardar un usuario, le voy a pasar una clase entidad, le voy a pasarle el usuario, ¿verdad? Y usted lo que va a hacer es guardarme el usuario. ¿Cómo lo va a hacer? A este nivel todavía no me interesa. Para la interfaz de los proveedores definimos el qué, pero no el cómo, ¿de acuerdo? Hablando un poquito del caso de uso, ¿listo? Si nos volvemos muy puristas y decimos, listo, entonces aquí solo van clases de entidades, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos pensar que el caso de uso, o sea, cuando vamos a crear el usuario, siendo totalmente purista, debe tener como parámetros de entrada clases de entidad y tipos de datos primitivos, ¿cierto? Entonces, si yo me vuelvo muy purista, diría que el caso de uso, o sea, mi servicio de crear usuario, va a recibir un usuario, va a recibir un string de confirmación de password y otras cosas. Pero, pues, aquí tampoco es llegar a ese purismo extremo, ¿cierto? Una forma más limpia de hacer esto es listo, sí, tengo mi clase de identidad, pero también puedo tener en el dominio clases de agrupadores, ¿cierto? Por ejemplo, puedo crear una clase que se llame Create User Request, o sea, la solicitud de crear usuario. Y esto no es un usuario, es una solicitud de crear un usuario. Y ahí estoy agrupando, sí, toda esa información que necesita yo crear un usuario, por ejemplo. Entonces, ahora ya mi caso de uso no luciría así, ¿cierto? Donde estoy poblando n parámetros de entrada, sino que simplemente le mando ese agrupador, ¿verdad? Esa clase agrupador que estoy creando. Entonces, no quiero que se me vayan al extremo de ser totalmente puristas y hacerlo así, ¿cierto? Pues tampoco es poblar el usuario con datos que no van, ¿verdad? Para eso podemos utilizar estos agrupadores, ¿cierto? Hacen parte del dominio porque, listo, esto está siendo claro con lo que es. No es un usuario, esta es una solicitud de crear usuario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una solicitud de crear usuario no tiene ID, ¿verdad? Porque cuando yo lo mando a crear, todavía no le he asignado un ID. O sea, tiene un nombre, tiene un password, tiene la confirmación del password, etc. ¿Listo? Listo. ¿Es claro lo que es el dominio? En el dominio, ya saben, va las entidades, los casos de uso y las interfaces de dependencia. Ahora hablemos de una capa más externa, que la vamos a llamar la infraestructura, ¿cierto? En otros lados la llaman de aplicación, mejor dicho, esto es ya es depende. O sea, yo lo único que he visto que sí es común es llamar esto dominio o no. Incluso en otro lado lo llaman entidades, tal cual, ¿cierto? La capa de entidades. Pero bueno, aquí en este contexto entendamos que esto es el dominio y esta parte de afuera es la infraestructura. ¿Cierto? Entonces, la infraestructura va a tener dos cosas. Lo primero son los puntos de entrada y los segundos va a ser la implementación de los proveedores. Aquí vamos a implementar aquellos proveedores que harán las tareas auxiliares y dependencias propias de una herramienta, librería o tercero. Y también vamos a implementar los puntos de entrada que van a interactuar con nuestro sistema. Por ejemplo, los puntos de entrada pueden ser controladores, notificadores, programadores de cada cierto tiempo, ¿sí? No se me confundan aquí.
Entonces, por ejemplo, un controlador, ¿sí?, puede tener una instancia de caso de uso. O sea, los puntos de entrada tienen instancias de nuestros casos de uso, o sea, los estoy utilizando. Entonces, por eso la relación es de los puntos de entrada desde aquí hacia el dominio, ¿cierto? Aquí es normal utilizar DTOs, para los que conocen, ¿cierto? Información que está agrupando también, que es propia de este punto de entrada, ¿verdad? Y lo convierto a un objeto de dominio. Entonces, los controladores utilizan el dominio, ¿cierto? O sea, en una clase, por ejemplo, user controller, voy a tener una instancia de mi caso de uso. Voy a tener, por ejemplo, un método que se llame crear usuario, ¿cierto? Que recibo la información desde mi cliente y lo paso a mi lógica de negocio. No hago más nada en el controlador. Ah, bueno, puedo hacer validación de campos, ¿cierto? Listo. Y la otra parte son los proveedores. Entonces, fíjense aquí esta diferencia sutil. Los puntos de entrada tienen instancias de nuestros casos de uso, pero los proveedores implementan las interfaces que definimos en nuestro dominio. Entonces, ejemplos de integradores pueden ser integración de proveedores, perdón, integraciones con bases de datos, ¿verdad? Integraciones con APIs de terceros, herramientas para autenticación y seguridad, ¿cierto? Esto, una herramienta para generar PDFs, para hacer factura electrónica, o sea, todo lo que se puedan imaginar. ¿Listo? Es más o menos cómo funciona eso. O sea, una integración con base de datos, digamos, aquí yo definí en mi interfaz de repositorio, ¿cierto? Definí que voy a guardar un usuario, o sea, definí el qué. Y acá voy a definir el cómo, la clase que le está implementando. Entonces, listo, esta clase persist user repository la voy a implementar acá. Esta voy a utilizar MySQL, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, en guardado usuario, listo, voy a implementar aquí sí el cómo lo voy a hacer. Si yo necesito una configuración de MySQL, donde viene la URL, el host, no sé qué, listo. Todo eso, no le importa el dominio, sí se hace acá, ¿cierto? En este proveedor. Entonces, aquí utilizamos algo muy importante que es inversion of control, ¿cierto? Si están familiarizados con este principio, ¿verdad? Que es el que tengo que generar un bin o es el que me inyecta, o sea, el que me crea esta dependencia, ¿cierto? Porque aquí yo no utilizo ningún new, simplemente esto está siendo implementado. Bueno, ¿listo? Entonces utilizamos inversion of control para que la implementación dependa del proveedor, dependa del dominio y no al revés. En la interfaz definimos el qué, en la implementación definimos el cómo. ¿De acuerdo? Fíjense que veamos la infraestructura completa, todos los caminos conducen hacia el dominio, ¿de acuerdo? Los puntos de entrada utilizan el dominio, ¿cierto? Y los proveedores implementan las definiciones abstractas del dominio, ¿cierto? En ningún momento el dominio está dependiendo de nadie más. El dominio no debe depender de lógicas por fuera de él. En cambio, la infraestructura sí utiliza o implementa la lógica que tenemos en el negocio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la última capa, que es la capa de aplicación. Ya tenemos en cuenta aquí que existe un dominio, que existe la infraestructura, ¿verdad? Con mis puntos de entrada y proveedores. Y en la capa de aplicación voy a hacer toda esa configuración que es inherente a mis despliegues, a mi aplicación, a mi configuración, pero que no es en sí lo que va a ser mi software. Por ejemplo, asignación de variables de entorno, cómo voy a hacer a respetar ese inversion of control, o sea, cómo voy a crear bin, insumos para despliegues, como inyección de descarga de librerías y cosas así, configuración de dependencias, si por ejemplo utilizo contenedores, acá creo el Dockerfile, etc. Bueno, listo. Entonces, vamos a volver a la definición inicial. Al principio yo les dije que una arquitectura limpia es un conjunto de principios y estilos de diseño de software que dan las pautas para construir software modular, mantenible y desacoplado. Fuerte. Entonces, la primera pregunta ¿es la arquitectura limpia modular? ¿Cierto? Entonces, primero, sepamos qué es esa vuelta, pues, ¿qué es un software modular? Entonces, eh, un software es modular cuando está dividido en componentes o módulos independientes, cada una con una funcionalidad específica, ¿cierto? Y aquí sí, o sea, cada uno, tenemos tres grandes módulos, que es el dominio, la infraestructura y la aplicación, podemos llamarlo módulos, podemos llamarlo capas, ¿cierto?
pero al final sigue siendo modular, ¿verdad? Y que cada uno se subdivide en diferentes capas más o en diferentes módulos, que son las entidades de negocio, los casos de uso y las interfaces de dependencia. ¿Cierto? Estas interfaces de dependencias o proveedores, como los llamamos en este ejercicio, cuando vayan a la implementación, o sea, los pueden encontrar con muchos nombres. Puertos, gateways, pues, entonces, pero lo importante es que entiendan que son interfaces de dependencia, o sea, proveedores que yo necesito y que aquí a nivel de dominio los defino de forma abstracta. En infraestructura voy a tener puntos de entrada o entry points o endpoints o bueno, hay muchas formas de ahí de nombrarlos, ¿cierto? Vamos a tener proveedores que también en una implementación los van a encontrar como service, adapters, bueno, de muchas maneras, pero siempre tengan en cuenta que esto es un proveedor, ya a definir el qué y aquí le estoy definiendo el cómo, ¿cierto? Y la capa de aplicación, que esta sí, eso es muy variable por proyecto. Aquí sí hay muchas formas de configurar. Hay unos que hacen una capa extra, por ejemplo, que se llama deployment y que se encargan solo de la parte de despliegues. Pero bueno, pues aquí tengan en cuenta que la capa de aplicación es esa que me ayuda a esa configuración de mi aplicación. ¿Listo? Entonces sí, ¿es la arquitectura limpia modular? Por supuesto que sí. O sea, esto cada uno está dividiendo sus responsabilidades. Es la arquitectura limpia mantenible, ¿cierto? El segundo concepto que utilizamos acá, ¿cierto? Entonces, decimos que un software es mantenible cuando es fácil de entender, modificar y extender a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante cuando son software que perduran mucho en el tiempo, ¿cierto? Digamos que yo soy un desarrollador nuevo, entré nuevo a este equipo con un software que lleva 10 años andando, ¿verdad? Entonces, posibles tareas cuando entra un equipo nuevo, ¿verdad? Ahora mis clientes pueden realizar pedidos de manera síncrona por WhatsApp, ¿cierto? En WhatsApp hablo con un botcito y listo, hago un pedido. Entonces, eso necesita llegar a mi backend y necesito que sea un pedido. Entonces, ¿qué necesito hacer acá? No más, viendo que el software tiene arquitectura limpia, ¿cierto? Y me ponen esta tarea de una, yo relaciono, listo, necesito un nuevo punto de entrada, ¿cierto? No necesito, o sea, puede que el código tenga como 100 clases y 1000 líneas de código. Yo sé que nada de eso voy a empezar a ver uno por uno, sino que yo lo que necesito es crear un nuevo punto de entrada, tomar la información del WhatsApp y transmitirla al dominio con la información que necesita él para crear un nuevo pedido. ¿Listo? Ahora se debe guardar en la base de datos la última vez que se actualizó un registro, el last update, pues. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? No voy a puntos de entrada, no voy a capa de aplicación, no voy al dominio. Me están diciendo que es información de mi capa de persistencia, ¿cierto? O sea, necesito ir a mi implementación de la base de datos, ¿cierto? Ver mis entidades de base de datos y colocarla ahí. Listo. Usted ahora guárdese la última vez que se actualizó. ¿Eso es lógica de negocio? No, es simplemente información de mi persistencia. Ahora aplicaremos descuentos del 20% a la primera compra de usuarios nuevos. ¿Qué hago? Entonces, ni voy a mirar infraestructura, ni voy a mirar capa de aplicación. Yo sé que esto es algo del dominio. O sea, de una vez doy clic ahí en el proyecto que descargué, capa de dominio, y empiezo a buscar dónde es que se hacen los descuentos, por ejemplo. Aquí necesito extender, o sea, es una nueva funcionalidad de las funciones del dominio, ¿cierto? O sea, fíjate que yo tengo un mapa, o sea, si yo sé cómo funciona la arquitectura limpia, ¿cierto? Ya yo me hago un mapa de dónde buscar qué es lo que tengo que trabajar. Listo. Vamos a realizar el cambio de una variable de entorno para integrarnos con la nueva API de un proveedor. ¿Qué hago? Me está diciendo, cambio una variable de entorno. Ni abro el dominio ni abro la infraestructura. Voy directo a la capa de aplicación. Listo. Necesito modificar esta variable de entorno por una nueva, no más. ¿Listo? Entonces, fíjense que la arquitectura limpia mantenible, por supuesto que sí. O sea, es fácil. Una vez, o sea, es su complejidad, por supuesto, para aprenderla, pero una vez uno lo interioriza, es muy sencillo saber dónde voy a empezar a trabajar, ¿sabes? Tengo un software con 100 clases, con 10 capas, ¿cierto? Con diez paquetes diferentes, ¿verdad? ¿Dónde voy a empezar a trabajar? Donde se supone que la arquitectura limpia, bien hecha, pues debe ir en estas partes. Y la última pregunta,
Es la arquitectura limpia, desacoplada, ¿cierto? Entonces decimos que un software es desacoplado cuando sus componentes o módulos tienen poca dependencia entre sí. Por ejemplo, realizar el cambio de un proveedor a otro no debería afectar el dominio, ¿cierto? Esto es desacoplado. Crear un nuevo punto de entrada no debería afectar el dominio. Es desacoplado porque no están dependiendo los unos de los otros. Realizar un cambio en mi dominio no debería afectar significativamente porque el dominio sí siempre controla todo, pues, a mis puntos de entrada o implementaciones de proveedores. O sea, ahí el efecto debería ser lo más poco posible. Y realizar un cambio en la capa de aplicación no debería afectar ni a mi dominio, ni a proveedores o puntos de entrada. Entonces, la respuesta ¿es la arquitectura limpia desacoplada? Por supuesto que sí, ¿cierto? Listo, ya estamos terminando por acá. Ya son las 6. Listo. Entonces, recursos que yo recomiendo, ¿cierto? Si quieren explorar más este tema, es el libro de Clean Architecture, ¿cierto? Del tío Bob, ¿cierto? De Robert Martin, donde pues pueden explorar más de dónde sale todo este cuento de la arquitectura libre. La pregunta que hacían por ahí, si esto va relacionado con los principios SOLID, sí, definitivamente sí. Y hay dos que, o sea, le pegan mucho a la arquitectura limpia, que es el principio de abierto a extensiones y cerrado a modificaciones, ¿cierto? Y la inversión of control y la inversión de dependencia. Esta de acá. Bueno, pues pueden estudiar esta parte, ¿cierto? Para entender mejor la arquitectura limpia. Y a mí, de todas las implementaciones con las que me ha tocado trabajar, ¿cierto? A mí la que más me gusta es la que creó Bancolombia. Ustedes pueden poner Scaffold Clean Architecture en Google y pueden ver su repositorio. También hay videos implementando, ¿cierto? Porque aquí pues no nos daba tiempo para hacer una implementación con código, pero si quieren explorar más allá, yo sí les recomiendo pues estos videos que tienen ellos. Y listo. Ahora sí, vamos a turno de preguntas. Pues vamos aquí. Bueno, ya terminamos, ¿cierto? Gracias a todos los que quieran quedarse para la sección de preguntas. Por aquí hay unas 12. Yo sí me extiendo un poquito entonces, porque pues la idea es que se vayan contentos. Dice por acá, según la experiencia de la evaluación, bueno, este ya la respondí. Finalizado, finalizado. Eso sería uno de los principios SOL y sería el principio de abierto y cerrado. Listo. Gracias ahí por la anotación. ¿Qué relación tiene de arquitectura limpia con Solid? Muchísimo, ¿cierto? Sino que pues no nos da aquí tiempo para hacer toda esa relación. La parte donde se maneja una interfaz para manejar las diferentes implementaciones de proveedores. Bueno, creo que no es una pregunta. Wilson Castro por acá pregunta, ¿el dominio puede estar tantos entidades como modelos? Ojo, como uno lo entienda, ¿cierto? O sea, una entidad y un modelo, o sea, por lo general se están refiriendo a lo mismo. O sea, cuando hablamos de entidad de negocio, ¿cierto? Estamos hablando del modelo de negocio, ¿cierto? Son esas clases que a mí me definen qué es un usuario, qué es una cuenta bancaria, qué es un producto, ¿de acuerdo? Y existen, o sea, porque se usa mucho entidades de base de datos, ¿cierto? Que es esa clase que yo utilizo para mapear lo que yo tengo en la base de datos. Por ejemplo, en mi base de datos tengo un ID autogenerado, entonces yo coloco ahí esa configuración. Tengo, por ejemplo, última vez que la actualicé, entonces tengo, por ejemplo, ahí esa propiedad, ¿verdad? Pero lo que yo quería evitar precisamente era que o sea, que se confundieran porque en muchas partes le llaman modelo, en otras partes se llaman entidades, pero pues, o sea, entidades de negocio son cosas que entiende el negocio. Ya si otros lados usan entidades, pues ya tienen su propia definición. Wilson Castro hace otra pregunta. ¿Se puede de esta manera entidad, modelo, repositorio, servicio, controlador, ruta? Claro. Aquí la arquitectura limpia a nosotros nos está diciendo, o sea, nos está dando unas pautas para que, o sea, hacernos, aunque suene contradictorio, la vida más fácil, ¿cierto? Porque sí, o sea, todo esto que expliqué acá, ¿cierto? Todo esto del dominio, respetar buenas prácticas y separar la lógica de negocio, todo esto, ¿cierto?
lo podemos hacer acá. O sea, hay software en controlador, servicio y repositorio. Hay software que es muy sólido, que nunca más en la vida ha hecho arquitectura limpia, ¿cierto? Por supuesto que puedo hacer software sólido ahí, ¿cierto? Pero la arquitectura limpia es como esa guía, ese mapita donde, listo, vamos a ponernos de acuerdo, ¿listo? Vamos a decir que el dominio, la lógica de negocio, los puntos de entrada es esto, proveedores, ¿cierto? Es como una forma de trabajo para ponernos todos de acuerdo. Pero claro, o sea, esto podemos hacerlo de muchas formas, ¿verdad? Y hacer software sólido. Julián Andrea González, hola Juli, ¿qué más? Pregunta por aquí. ¿Por qué algunos llaman a interfaz y otros al caso de uso directamente? Esa es una buena pregunta. Y para entrar en contexto aquí de lo que pregunta Juli, ¿cierto? Listo, nos dice, un controlador, por ejemplo, normalmente utiliza instancias de nuestros casos de uso, ¿cierto? Y eso se hace así porque, o sea, el dominio no tiene dependencia del controlador. Para mí, es redundar crear una interfaz intermedia en este punto, ¿cierto? Pero es mi opinión, ¿verdad? Hay gente que es muy purista y quiere decir, o sea, se basa en el principio Solid de que nada debe depender de implementaciones, sino todo de abstracciones y dice, no, yo voy a poner una interfaz intermedia acá. Para mí, sí es necesario acá la interfaz, porque si no, genera una dependencia del dominio, pero para un punto de entrada, para mí no es necesario crear esa interfaz intermedia, ¿cierto? Creo que más bien redunda y me genera más trabajo que ayudarme. Pero pues son formas de trabajo. Bueno, espero ahí responderte tu pregunta. Bueno, hay muchas más preguntas. Yo creo que sí, ya no, nos toca cortar. Me, me encantaría responderle a todos, pero no nos da, ¿cierto? Entonces, si les interesa, pues yo voy a copiarlas. Más bien, no, ya no me das, son muchas. Pero cualquier cosa me pueden escribir al correo. ¿Listo? Ahí tengo mi correo y pues ahí pueden mandar. Entonces ahí, que terminamos la charla. Yo agradezco mucho la asistencia. Ojalá les haya gustado y pues nada, con mucho gusto aquí nos veremos de nuevo en alguna otra oportunidad. Te doy Muchas la palabra. gracias, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a cada uno de los asistentes eh, en este espacio de conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.